HN y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les saluda Carlos Paz López, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras Facebook, la compañera Naudoy en producción y Moisés Andino y Rona López en los estudios de Radio Globo. Hoy 22 de septiembre, hace 14 años, hacemos una reseña mínima. El 21 de septiembre ingresó al país el presidente don José Manuel Zelaya Rosales, asilándose en la Embajada de Brasil, Colonia Palmira, noreste de esta ciudad capital, Tegucigalpa. Las instrucciones eran que el pueblo hondureño se desplazara de todo el país. Una vez reunido en esta capital, avanzar hacia Casa de Gobierno para expulsar al usurpador. Pero los demócratas de ahora cortaron los ingresos a la capital de las carreteras con sendos operativos. Escuchábamos cómo los autobuses, todo tipo de vehículos, era detenido en las carreteras para que no llegaran hasta esta ciudad. Los compatriotas que estábamos en lucha de resistencia en contra de los enemigos de la democracia, porque son enemigos de nuestro pueblo. El 22 de septiembre, a las 5 de la mañana, entre las 5 y las 6 de la mañana, las hordas represivas militares y policiales, la caballería, como le denominan ellos, asaltaron la avenida donde se ubica la Embajada de la República Federal del Brasil, persiguiendo por toda la ciudad a los compatriotas que ahí se habían congregado. Y esta casa de radio fue sacada del aire. Los amigos de la democracia. Y en esa ocasión no escuchamos voces de defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Nos tocaba andar bajo la protección de la prensa extranjera y el caso de nuestro director y su asistente, David Romero Elner y Ronnie Martínez, tuvieron que esconderse igual que el propietario de esta casa de radio, en medio de la manifestación, que después de la gran represión de toda esta mañana y que se disolviera la concentración que estaba frente y en los alrededores de la Embajada de Brasil, en Avenida La Paz, en este Boulevard Morazán, la resistencia fue disuelta, pero 3 horas después estaba reunida frente a la Pedagógica y desde ahí fuimos a brindarle el respaldo a nuestro pueblo que luchaba por la institucionalidad rota por los demócratas de ahora. Solo lo mencionamos para recordar, estábamos fuera del aire hace 14 años, un 22 de septiembre, por instrucciones del usurpador y todo el grupo que andan con un escándalo ahí, que por qué se mencionó que son los mismos que asesinaron a Morazán. Es cierto, no físicamente, pero el pensamiento oscurantista persiste de aquella época. Sigue vigente el pensamiento oscurantista, porque a Morazán lo asesinaron por las ideas, por el planteamiento, por la propuesta revolucionaria contra la existente que persistía desde tiempos de la colonia. Teníamos ahí otra, pero no vamos a poder porque ya tenemos invitados. Solo queríamos recordarles estas fechas porque ellos viven diciendo que no hay que hablar del pasado. No podemos olvidar
que los enemigos de la democracia que dieron un golpe de Estado son enemigos de nuestro pueblo y que esos demócratas cerraron medios de comunicación como esta casa de radio, expulsaron curas, reprimieron, torturaron, encarcelaron y asesinaron a aquellos compatriotas que nos manifestábamos en contra de sus disposiciones autoritarias dictatoriales. Bienvenido, Orián. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Miren, antes de ir con nuestros entrevistados, qué terror es circular por Tegucigalpa. Yo sé que hay calles pavimentadas, que hay mejor señalización, hay infraestructura, sí, la actual comuna capitalina ha hecho lo que le corresponde y está bien, pero transitar por esta ciudad, qué horrible. Yo siento que es necesario que este gobierno implemente el no circula. Será la forma de descongestionar esta ciudad. Bueno, también me sumo a lo que acaba de decir don Carlos. Mire, los conservadores de ayer son los mismos conservadores de hoy. Nunca van a cambiar. Los mismos que en 1842 asesinaron a Morazán. Obviamente que Morazán murió en Costa Rica, fusilado. No son los mismos actores de aquel momento, pero están identificados, están dentro de ese mismo vil conservadurismo que nos ha mantenido en el atraso en el país. O sea, estamos totalmente, Ronald, estamos pues estamos en el oscurantismo, desgraciadamente. Imaginen que en este país se alteran por una ley de justicia tributaria que incluso hasta el propio FMI, el cual ellos han apoyado sus medidas neoliberales durante mucho tiempo, hoy incluso les termina dando la espalda. Entre tantas cosas, queremos hablar de todo un poco, pero bueno, hay un tema importante que tenemos que abordar esta tarde y gracias al diputado Bartolo Fuentes por acompañarnos por la vía telefónica, y es respecto al presupuesto general. Miren, esta semana se publicó en el diario oficial La Gaceta el tema del presupuesto general, pero escuchamos algunas voces de la oposición que en algún momento dijeron que por primera vez ellos observaban de que se aprobaba el presupuesto, se publicaba directamente en La Gaceta sin haber pasado por el legislativo. Es necesario que le consultemos también al congresista Fuentes. Bueno, al fin y al cabo, ustedes ya tienen el instrumento de presupuesto para poderlo discutir ya en los próximos meses, pero aquí el asunto es, ¿puede directamente el Consejo de Secretarios de Estado aprobar un presupuesto general sin pasar por el legislativo? Un gusto saludarlo esta tarde, diputado Fuentes. Buenas tardes, muchas gracias. Mire, más bien es al revés de lo que usted estaba planteando. Ajá. El Congreso aprueba el presupuesto y lo manda a publicar en la Gaceta sin pasar por el Ejecutivo. Es la única ley que tiene esa característica. Es decir, las otras leyes tienen que llevarse donde la presidenta de la República para que las sancione, es decir, las firme, y de ahí se mandan a publicar en la Gaceta. En este caso, el presupuesto se aprueba en el Congreso y no tiene que pasar por la firma de la presidenta, sino que se manda a publicar directamente en la Gaceta, ¿verdad? Lo que no entienden, lo que estaban criticando, lo que pasa es que no saben leer, ¿verdad? Ahí mismo dice que ese es el proyecto de presupuesto que se está mandando al Congreso Nacional. Es decir, en vez de halagar, imagínense ustedes, en vez de reconocer que por primera vez el pueblo hondureño tiene en sus manos el proyecto de presupuesto para saber qué es lo que se está mandando al Congreso, empiezan con suspicacia y decir que no será que ya lo quieren dejar por publicado. O sea, pero ahí mismo, en la misma Gaceta dice que es lo que se aprobó el Consejo de Ministros y se está mandando al Congreso Nacional. Entonces hay que reconocer a aquellos que decían que el presupuesto se aprueba a escondidas y que lo ocultan. Bueno, está a la vista de todo el mundo, está impreso, ¿verdad? Entonces hay que reconocer más bien al gobierno que está transparentando este presupuesto. Buenas tardes, Bartolo Fuentes, te saluda Carlos Paz. Ayer casualmente conversábamos con el subsecretario de Estrategias de Comunicación de la Casa de Gobierno sobre cómo se manipula y cómo se hace de la mentira en las falsas noticias, porque el pueblo que solo escucha
este termina convencido. La consulta, Bartolo, porque él es periodista también, cómo contrarrestar para que el pueblo entonces sepa la verdad. Esa tarea que pone usted está difícil, compañero. Recuerde usted que las grandes corporaciones de comunicación del país están en manos precisamente de los que adversan a este gobierno, los que se oponen a los cambios, porque a la vez son los que han gozado de los grandes privilegios. Aquí el dueño de un medio de comunicación independiente se la había palito para pagar todo lo que hay que pagar, incluyendo el consumo de energía y todo lo demás. Y estas corporaciones han tenido en el Estado un botín, ¿verdad? Son decenas de millones mensuales los que han tenido a su disposición de manera permanente. Luego les han condonado energía, luego les condonan, ¿verdad?, la importación de equipos, el papel, por ejemplo, en el caso de los periódicos. O sea, todos los privilegios de que han gozado a lo largo de los años, ¿verdad?, es lo que los ha mantenido pegados ahí al gobierno. Con este gobierno, ellos sienten, ¿verdad?, de que esos privilegios poco a poco se van como mermando, porque no es justo que unos poquitos en el país, ¿verdad?, tengan todo el Estado a su disposición y beneficio, y la inmensa mayoría de la población, incluyendo, ¿verdad?, el 95% de los empresarios, ¿verdad?, tengan todas las cargas para sostener al Estado. Entonces, pedir usted que hagamos algo, ¿verdad?, para hacer que prevalezca la verdad, pues solamente son los esfuerzos de espacios pequeños, independientes, como este de Cuarto Poder, y algunas emisoras, alguna que otra televisora a nivel regional, que como no tienen, ¿verdad?, esos grandes intereses, de manera objetiva, de manera independiente, informan como corresponde. Aquí la gran labor tendría que hacerlo el pueblo hondureño. No parece, pero a través de las redes sociales y del boca a boca tenemos que ir derrotando esa maquinaria monstruosa, esa fábrica tremenda de mentiras que todos los días 24/7 está atacando el gobierno y diciendo unas mentiras que no tienen ni pies ni cabeza, pero ellos parten de un principio básico. Es cierto, muchos se van a dar cuenta de que era una mentira, pero hay un porcentaje que nunca descubrirá que los engañamos, y con eso ellos ya van ganando terreno. Me llama la atención, Bartolo, y se hacen los señalamientos de el por qué el incremento de 8,000 millones de lempiras si no se ejecuta el presupuesto del 2023, tiene poca ejecución. Es los señalamientos de la oposición y de algunos analistas en los foros de comunicación. Bueno, mire, ahí hay varios asuntos que señalar. Primero, la ejecución va con un buen porcentaje. Hay que acordarse que ahorita se están haciendo obras por todo el país. Esas obras no se han pagado porque no se han terminado, pues, ¿verdad? Solo esto de caminos productivos son 1.200 proyectos que se están ejecutando en todo el territorio nacional a través, ¿verdad?, de las alcaldías. Los proyectos que se están haciendo, ¿verdad?, sí van a consumir presupuesto. Pero hay que entender una cosa: ejecutar para este gobierno no es tan fácil como el gobierno anterior. Los fideicomisos no tenían que pasar por todos los trámites de la ley de contratación del Estado. Es decir, para que entiendan el público de Cuarto Poder, ahorita hay que hacer licitaciones, hay que presentar eso, tiene que revisarse las ofertas, tiene que hacerse la adjudicación,
y para después empezar a ejecutar un proyecto. Con los fideicomisos, no, eran más de 70 fideicomisos manejados por los bancos. Entonces, los del gobierno encargados de tal fideicomiso solo decían, hagamos esto, comprémosle a fulano, ¿verdad? Contratemos a fulano, y no tenían que hacer ningún trámite. De esa manera se fugaron, ¿verdad?, miles de millones de lempiras. Es decir, que la ejecución que había en el gobierno anterior no era tal, sino que era robo. Es decir, era robocución presupuestaria, no ejecución presupuestaria. Y ahorita sí se garantiza que los fondos que se han ejecutado efectivamente son para la carretera, son para la escuela, para el centro de salud, son para las acciones que está haciendo el gobierno en beneficio del pueblo. No es una ejecución, ¿verdad?, que va a parar a los bolsillos de particulares. Es decir, el dinero no se lo están robando como se hacía con los fideicomisos, que de manera directa se buscaba a quién se le compraba y a quién se contrataba. Ahorita, desgraciadamente, hay que cumplir con esa ley de contratación del Estado, que de paso ya mucha gente ha dicho, hay que reformarla, hay que cambiar eso, porque en el afán de controlar la corrupción, ¿verdad?, se ha hecho tortuoso. Eso se lleva meses, hasta 6 meses, ¿verdad?, el trámite para poder adjudicar una obra. Pero yo le aseguro que al final del año, ¿verdad?, el porcentaje de ejecución presupuestaria será satisfactorio, ¿verdad? Y además, con esto hay que entender también, es un presupuesto, no es que se tiene el dinero ahí, ¿verdad? Eso es lo que calcula el gobierno que va a necesitar para cumplir con todas sus obligaciones. En muchos casos está el presupuesto, pero no está el dinero. Y acuérdense que ahí en el Congreso tenemos una bancada que están prestos para evitar que se hagan, ¿verdad?, la búsqueda de financiamiento que permitiría financiar ese presupuesto, cubrir ese presupuesto. Bueno, todavía están conspirando en contra de la adhesión a la Corporación Andina de Fomento, al CAF. Es decir, ellos no quieren que este gobierno disponga de recursos para cumplir con la tremenda deuda social que nos heredaron. 12,000 centros educativos destruidos, los hospitales, ¿verdad?, un desastre, las carreteras abandonadas, los puertos destruidos. Entonces, toda esa deuda social hay que atenderla, pero la bancada nacionalista y con algunos que lo acompañan está boicoteando para que el gobierno no tenga recursos, no atienda la deuda social y por lo tanto genere descontento en la población. Y de ese descontento piensan ellos que van a sacar el provecho, ¿verdad?, y para evitar que el Libre siga en la conducción del gobierno de la República. ¿Y quiénes son esas personas, Bartolo, que están conspirando para que el gobierno no pueda pues cumplir con las promesas de campaña? ¿Quiénes son exactamente de la oposición? Bueno, las personas son una larga lista, ¿verdad?, entre ellos, pero la bancada nacionalista está en ese plan, ¿verdad?, de manera descarada, ¿verdad? Esa es la fórmula de ellos, ¿verdad? Que Xiomara no tenga piso, que no pueda tener la deuda social, esto genera descontento y el descontento lo aprovechamos nosotros. Ese es el plan, así, de manera simple, del Partido Nacional. Y el Partido Liberal pues está más o menos en la misma posición, ¿verdad? No están de ninguna manera colaborando con los planes del gobierno en beneficio del pueblo. Ellos se molestan, por ejemplo, porque haya 1 millón de personas que no están pagando energía. Critican porque sube el precio de los combustibles, imaginen, como que es el gobierno que consume los combustibles o el que no importa o el que lo distribuye. El gobierno no tiene nada que ver ahí, pero no dicen que cerca de 8,000 millones de lempiras los ha puesto el gobierno para que el precio de los combustibles no sea tan elevado como debería de serlo, de acuerdo a cómo están subiendo los carburantes a nivel internacional. Entonces, por una parte, ocultan las acciones del gobierno,
positivas en favor del pueblo, y por otra boicotean aquellas acciones, ¿verdad?, que se quieren realizar pues en beneficio de ese mismo pueblo. Un elemento: se aprobará el presupuesto. El año anterior hubo serias dificultades por la oposición política. Bueno, esa es otra batalla que no tiene, ¿verdad? Si lo de la fiscalía está complicado, lo del presupuesto va por el mismo rumbo. Pero aquí es donde yo digo, los diputados somos representantes del pueblo. No es que tenemos, ¿verdad?, una patente que nos permite hacer lo que nos dé la regalada gana. Y aquí tendría que actuar el soberano, ¿verdad? Y si los diputados están en una actitud contraria a los intereses del pueblo, pues el pueblo tendrá que tomar cartas en el asunto y poner en orden, poner en cintura a estos diputados que le están dando la espalda a la mayoría de la población y quieren que haya todavía, ¿verdad?, leyes en el Congreso que solo favorezcan al pequeño grupo de privilegiados que son los que los apoyaron para llegar a ocupar esta curul. Bartolo, te solicitamos permiso para hacer una brevísima pausa, y cuando retornemos a algunos cuestionamientos que se hace por la masa salarial. Vamos en este momento a la pausa. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con placas terminación 4 y 5. Para más información entra a www.ipec.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Y viene liderando esta gran maratón el número 4, quien parece ser será el gran ganador. ¡Sorpresa! Viene cerrando el paso muy pero muy cerca el número 5, y que será una batalla cerrada. ¿Pero qué es esto? Detrás de 5 viene el 4 y ahora aparece otro 5 y el justo muy pegado viene el 4. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con terminación de placas 4 y 5. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Bien, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Miren, el Partido Libre, la mayoría de Libre en el Congreso, la va a tener bien difícil para poder aprobar un presupuesto general. Primero porque escuchamos las críticas en particular del PSH, que pasan diciendo de que no hay ejecución presupuestaria, de que si quieren que les aprueben el presupuesto tienen que demostrar cómo fue la ejecución presupuestaria. En el caso del Partido Nacional, los hechos ahí están, pues, y uno no tiene más que decir. Pero ahora bien, ¿cuál debe ser el papel que debe asumir Libre en el diálogo que deba de tener con las bancadas de oposición a modo de sacar adelante el presupuesto general de 2024, que son 406,000 millones de lempiras? Es decir, que estamos llegando casi al $500 millones de lempiras, o sea, el 50% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que produce el país en un año. En este caso, Bartolo, ¿qué les toca hacer para que puedan sacar adelante el presupuesto? Porque si no se aprueba presupuesto en 2024, aquí el gobierno se la va a ver a palo, ¿no es así? Bueno, miren, la comisión está conociendo el presupuesto, y la que va a dirigir las audiencias con las distintas entidades estatales
está compuesta por todos los partidos. Hay de todas las bancadas hay representación. Entonces, si hay oposición a la aprobación del presupuesto, no es porque no entiendan o porque no se les muestre la documentación necesaria, sino simplemente porque es una consigna, pues, ¿verdad? Es parte de un plan, ¿verdad?, de boicot al gobierno de la República. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que negociar con esta misma bancada. Hay que ver qué es lo que proponen que se cambie, ¿verdad? ¿Qué es lo que está malo? Este presupuesto se le está aumentando un 3.5%. Que aumente el presupuesto, eso no es noticia. A ver, alguien que me muestre un presupuesto general de la República que fue menor que el anterior. ¿Dónde? ¿En qué año? ¿Cuándo fue eso? Eso no existe. El presupuesto es lógico, siempre tiene que ir hacia arriba porque los costos aumentan, ¿verdad? Las responsabilidades del Estado son mayores. No puede ser el mismo presupuesto cuando éramos 5 millones de habitantes que ahora que somos 10 millones de habitantes, ahora que hay mayores responsabilidades de parte del Estado. Entonces, el presupuesto siempre va hacia arriba. En este caso ha aumentado un 3.5%. Y lo de la ejecución, bueno, ese es nada más un pretexto. La ejecución, apenas estamos en septiembre, la ejecución real la estaremos viendo a final de año. Y de todas maneras, lo que está aumentando en el presupuesto, ¿verdad?, no es está claro, ¿verdad?, no es para derrocharlo, es en salud, es en educación, y algo que es inevitable, ojalá y pudiéramos, ¿verdad?, dejar a un lado el pago de la deuda. 20,000 millones de dólares que debemos como país, ¿verdad?, en deuda externa, no pueden ser quitados, tienen que ir en el presupuesto. Y oiga bien, este pago de la deuda es más del doble, ¿verdad? Es más o menos, es más que si sumamos el presupuesto de educación y salud juntos. Es decir, que podríamos tener el doble de presupuesto en educación y el doble en salud si no tuviésemos que estar pagando ese dinero de una deuda que nosotros no usamos, pero que hay que pagar. Bartolo, la siguiente observación. Ayer conocíamos que son más de 107 instituciones del gobierno, de eso hay 24 que son ministerios, y todas estas instituciones tienen lo que conocemos como directores o relacionadores públicos, pero también hay 100 diputados de Libre entre propietarios y suplentes. El discurso de Libre ante la narrativa embestidora de la oposición, llámese esta también empresarios, famosas organizaciones de sociedad civil, se cuestiona bastante lo que gasta el gobierno en salario de la burocracia, pero ahí no se dice nada, que necesitamos más médicos, más enfermeras, más personal de apoyo en el sistema de salud, que necesitamos por lo menos 10,000 docentes más. Y mi interrogante, que siempre la he hecho, es que el presupuesto general de la República, a quien se le compran servicios es al sector privado. La resma de papel, los lápices, la carretera es a la empresa privada. Entonces ese dinero vuelve al sector privado. Y los trabajadores gubernamentales, eso incluye también a los diputados, el sueldo que tienen, el sueldo que reciben, lo consumen del sector privado. Entonces ese es el círculo de la economía, pues. Pero sin embargo se le vuela candela, no solo en este gobierno, en todos los gobiernos. Hasta yo me he sumado en algunas ocasiones en volarle candela a la burocracia estatal. Pero digo, ¿por qué no se le pregunta a los empresarios a quién le compra el trabajador, o cuando se están en esos foros, Bartolo? Sí,
Bueno, mire, ese es un tema que da para hablar mucho. Primero, que es una hipocresía tremenda que critica, ¿verdad? Que se consume mucho el salario, pero el gobierno anterior nos dejó como 16,000 personas con contratos permanentes, de tal manera que no se les pudiera remover. Los tuvieron ellos durante más de 10 años por contrato, y cuando ya se iban, que perdieron las elecciones, comenzaron a dar permanencia. Hasta el último día de gobierno todavía estuvieron entregando, ¿verdad?, acuerdos de permanencia. Solo en salud fueron más de 8,000 nombramientos, ¿verdad? Y esto implica que aumenta la masa salarial. En agricultura, por ejemplo, contrataron de la nada como 400 personas que con permanencia, en le dieron ya la estabilidad. Entonces, esa gente que se contrató, pues este gobierno es la responsable. Es una minoría, ¿verdad? Yo creo que no llega ni al 20% la cantidad de empleados que hay en la administración pública contratados por este gobierno. Muy bien, lo dice usted. No es que sobren maestros, no es que sobren médicos, ¿verdad? Necesitamos más bien, ¿verdad? Pero los organismos internacionales siempre han estado insistiendo en que el Estado gasta mucho, y esa es precisamente la política neoliberal, ¿verdad? Reducir los gastos del Estado, o sea, que el Estado no se haga cargo de los derechos como educación, como salud, sino que eso se lo deje a la empresa privada. Vea usted lo que está diciendo. ¿Se acuerda, Carlos, cuando existía el SECOP, la Secretaría de Obras Públicas y Transporte? SECOP tenía maquinaria, tenía volquetas, patroles, bulldozers, retroexcavadoras para reparar las carreteras, para hacer carreteras. Ahora la Secretaría de Infraestructura no tiene una tan sola máquina. Todo el dinero que se ejecuta en la Secretaría es contratando particulares para que ejecuten hasta la mínima obra. Entonces, ese señalamiento suyo es relevante. Es decir, que todo el dinero de la Secretaría de Infraestructura va a ir a parar a manos de particulares a la hora de la hora, pues, ¿verdad? Entonces, es para él. En salud, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el gobierno tenía sus laboratorios y producía cerca de 20 medicamentos antidiarreicos, ¿verdad? Jarabes para la tos, desparasitantes. Cerraron el laboratorio del gobierno de Callejas y todos esos medicamentos se los compraron entonces a los laboratorios privados. Significa que ese gran presupuesto de salud en gran medida va a ir a dar, ¿verdad?, a las cuentas de las empresas que proveen al Estado, ¿verdad?, en este caso a la Secretaría de Salud. Entonces, ¿verdad?, esa crítica es hipócrita, porque ahora ellos están interesados en que el Estado disponga de más recursos para que les compre más. ¿Qué es lo que les preocupa ahora, Carlos? Que al no estar los estados fideicomisos, ya no están ellos como los privilegiados que siempre les compraban a los mismos. Y ahora el gobierno anda buscando la manera, ¿verdad?, de encontrar proveedores de productos más baratos y de mejor calidad, y no depender de lo mismo de siempre. Eso es lo que no les gusta, pero que el Estado tiene dinero para comprar, eso en realidad no les preocupa. Lo que les preocupa es que vaya a estar el dinero, pero no les compren a ellos. Bueno, es que llevamos más de 40 años en ese modelo. Recordamos de que el PANI producía ese laboratorio. Bueno, había un laboratorio que llamaba Conrad, que funcionaba en el Latillo. ¿Otro también? Ese era del Estado. Mire usted, imagínense ustedes. A un señor de apellido Azfura, los nacionalistas. Bueno, para que se den, para que se cuenta. Por cierto, estaban haciendo unos experimentos de la calahuala para tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer.
y otros tipos de verdad que son graves. Sí. Bueno, pero ahora una consulta, Bartolo. ¿Ustedes confían de que este presupuesto que deberá de conocer el Congreso sea aprobado con esos 406.000 millones de lempiras, o temen, con esa aplanadora que hay en este momento, que ese presupuesto pueda ser reducido, si fuera posible, mucho más allá de lo que ustedes pudieran imaginarse? ¿Qué ocurriría si eso pues se suscitara en el legislativo? Bueno, no creo que haya posibilidades de reducir ese presupuesto, porque realmente que está al mínimo, pues, ¿verdad? No es que se esté pensando en derrochar dinero en lo absoluto, sino que se está cumpliendo lo básico en cada una de las dependencias. Lo que sí podría haber, y ahí estaría de acuerdo yo, es que se revise cómo se está distribuyendo. Por ejemplo, yo sí estaría de acuerdo que se cierren unos 3 batallones y que de ese dinero que no se va a usar en batallones podamos contratar más médicos y más profesores. Ahí sí estaría de acuerdo, definitivamente que sí. Pero acuérdese que también atrás de la existencia de batallones hay otros que hacen negocios y presionan a sus diputados del Congreso para que se mantengan esos montos, porque ¿a quién le compran las municiones? ¿A quién le compran las armas? ¿A quién le compran los repuestos de todo lo que usan esta Fuerzas Armadas? Entonces, no crea usted que el Congreso, ¿verdad?, actúa de manera independiente y por cuenta propia. Esos diputados que porfían porque vaya de un modo o de otro el presupuesto, responden a intereses. En el caso nuestro, respondemos al interés del pueblo hondureño, pero aquellos otros responden a los intereses de los grupos que han hecho negocio eternamente con el presupuesto general de la República. Así que si le cambian, ¿verdad?, de un rubro a otro, ¿verdad?, para favorecer más al pueblo y cubrir sus necesidades, por lo menos yo estaría totalmente de acuerdo. Conversamos, estimados amigas y amigos, con el diputado Bartolo Fuentes, bancada Partido Libertad y Refundación Libre, y nos vamos a desviar un poco del tema del presupuesto para consultarle a Bartolo de qué lo acusan diputadas de la bancada del Partido Nacional ante los operadores de justicia del país y cómo enfrentar la situación. Le escuchamos, Bartolo. Pues mire, compañero, que todavía no he podido ver qué dice exactamente la querella que está presentando la diputada nacionalista, ¿verdad? Y yo entiendo que se están quejando por las acusaciones que se hacen en los medios de comunicación. Y lo que yo recuerdo que he dicho en los medios de comunicación es que ellos, ¿verdad?, son un grupo de gente dedicada al delito. Y eso es así, ¿verdad? Yo no voy a retractarme de decir que el Partido Nacional es una entidad dedicada a la corrupción, al robo, porque eso lo tiene documentado la Fiscalía, no me lo estoy inventando yo. O sea, bueno, recientemente salió a luz, óigame, en un día sacaron 500 millones para cubrir gastos partidarios durante las elecciones, de ahí del presupuesto del 9/11. Entonces, estas diputadas dicen, no tenemos nada que ver con eso. A ver, permítame, si ese dinero fue para cubrir actividades que le favorecían a todos los candidatos, y siendo ellas candidatas, se beneficiaron de esos 500 millones que se robaron del 9/11. Se beneficiaron de los 282 millones que se robaron de la Secretaría de Agricultura y que fue a parar directamente al Comité Central del Partido Nacional. ¿Cómo pienso cubrir esto yo? ¿Defenderme? Bueno, si acaso les admiten esa querella y vamos a juicio, entonces vamos a tener que presentar las pruebas que sustentan lo que nosotros hemos dicho en los medios de comunicación. Estoy seguro que yo nunca he dicho una palabra denigrante, despectiva, ofensiva, ¿verdad?, haciendo referencia a
a lo físico de la diputada, de ninguna manera. Lo que hemos hecho es, ¿verdad?, denunciar todas las acciones perversas en contra del pueblo, todos los robos realizados al Estado en contra del pueblo por parte del Partido Nacional, ¿verdad?, y de quienes han pues estado dirigiendo el mismo y participando dentro del mismo. ¿Cómo no? Te agradecemos mucho, Bartolo, que siempre has atendido compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Muchas gracias. Gracias, Bartolo. Gracias, Brian, gracias, Carlos, ¿verdad?, y todos los compañeros, ¿verdad?, que colaboran ahí en la radio y a la audiencia de Cuarto Poder. Cómo no, muchas gracias al diputado Bartolo Fuentes. Bueno, una amplia explicación de la cuestión de presupuesto y también de lo último. Mire, yo les voy a una cosa a los que se meten en el oficio de la política. Si usted se mete a la política, se vuelve blanco de cualquier señalamiento, blanco de cualquier acusación, con argumentos, infundada como quiera, pero si usted se mete a eso, debe saber de que tiene que asumir las consecuencias. Lastimosamente, esa onda es así. ¿Para qué van a andar con cuestiones de querella? Ese es el juego de la política al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a la pausa. Les recordamos, las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con placas terminación 4 y 5. Para más información, entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Y viene liderando esta gran maratón el número 4. ¿Quién parece ser será el gran ganador? ¡Sorpresa! Viene cerrando el paso muy pero muy cerca el número 5. Y que será una botella cerrada. ¿Pero qué es esto? Detrás de 5 viene el 4. Y ahora aparece otro 5. Y justo muy pegado viene el 4. Las señales ya están aquí. Septiembre es el mes del 4 y el 5. Matricula tu vehículo con terminación de placas 4 y 5. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, continuamos con el presupuesto general de ingresos y egresos de la República con especialista en la materia como es la doctora Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, y le consultamos algo que repetimos constantemente y que los hondureños no logramos alcanzar: el presupuesto, un instrumento de desarrollo. Sin embargo, se incrementa y también la pobreza aumenta. Buenas tardes, licenciada Castillo. Le agradecemos mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde su conocimiento técnico, científico y estudiosa de la realidad socioeconómica de nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente que el presupuesto, como usted bien lo dice, es un instrumento de desarrollo y esperaríamos que en la medida que se vaya aumentando, igualmente se vayan destinando más recursos a lo que corresponde propiamente a inversión pública e inversión de tipo social, con el propósito de que el crecimiento que se logre sea inclusivo, o sea, un crecimiento que se refleje en un beneficio hacia la sociedad. O sea que podemos tener a veces crecimientos de más de, por ejemplo, 7, 8%, pero si ese crecimiento solo se sustenta con intermediación financiera, digamos, que es lo que generan los bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, que es lo que sucede en nuestro país, entonces no se percibe ese beneficio, porque recordemos que este sector
igual que el de telecomunicaciones, energía, no generan muchos empleos, a diferencia de sectores que generan empleos masivos como son la maquila, digamos la construcción, el turismo, y ahí es donde hay que apostarle más a sectores intensivos de mano de obra, la agricultura, a ver cómo se le apoya más para que la gente vuelva a producir en el campo, porque inclusive ha dejado de hacerlo. Pero lo que estamos viendo y desde hace muchos años es que la mayoría del presupuesto se destina a gasto corriente, que es donde va sueldos y salarios, compra de bienes y servicios y pago de servicios de deuda. Es muy poco lo que se deja para inversión propiamente que se pueda realizar en infraestructura, que eso permita que se, digamos, construyan caminos, puentes, carreteras, para que se facilite más el acceso de los productos que vienen del campo a la ciudad, que se facilite todo eso para que a la vez haya más competitividad en el país. Pero se está viendo, y repito, no es de ahorita, sino que desde hace varios años atrás, que sacrifican el gasto de inversión para ponerle más al gasto corriente. Doña Liliana, ¿nos escucha? Hasta ahorita sí. Le consultaba, doctora, cómo podemos identificar los indicadores que se está teniendo un impacto en la sociedad hondureña, o sea, que yo lo pueda percibir. Bueno, que lo podamos percibir. Entonces, aquí el mejor indicador para eso es a través del nivel de pobreza que tenemos en el país, porque tenemos cerca de un 74% de pobreza. Eso nos indica que la mayoría de hogares no están recibiendo un ingreso digno y que por eso están en esos niveles que no se les permite ni siquiera cubrir sus necesidades básicas. Entonces es un indicador. Si viéramos que realmente la pobreza va disminuyendo, pero que lo miremos en la calle, ¿verdad? Que se vea que realmente no anda mucha gente buscando empleo, que cada quien tiene un trabajo digno, entonces ahí diríamos sí, es un indicador que está bajando la pobreza, o sea que se están generando más empleo. Entonces ahí viene el otro indicador que nos sirve para medir el nivel de desempleo del país. Sabemos que durante la pandemia se perdieron muchísimos empleos, pero creíamos que con los años iban a irse restituyendo esos empleos. Pero los empleos, y vemos el año pasado y este año, se siguen perdiendo. Y este año se han perdido muchísimos empleos del sector maquila. Esos empleos no se vuelven a restituir y entonces vemos cantidad de personas que egresan de las diferentes instituciones educativas del país y se frustran porque no hayan un empleo. O sea que los principales indicadores, como me preguntan, para ver si realmente hay un beneficio en la sociedad del crecimiento que tenemos, son el nivel de pobreza, el nivel de desempleo, el nivel de desigualdad y el principal, creo yo, es la cantidad de personas que están migrando. Eso también nos da una señal de que la situación no está bien y que por eso la gente se va a buscar otras oportunidades en el exterior. Fíjese que acá históricamente usted, bueno, que es una economista de amplia trayectoria, recordamos que acá cuando se comenzó a instalar el actual modelo en el que vivimos, se nos prometió, se nos garantizó que habría un pleno empleo, que tendríamos aquella la teoría del derrame donde todos nos veríamos beneficiados,
y sin embargo ha pasado ese periodo de tiempo, porque aquí siempre nos explican el tema del crecimiento económico. El COE nos dice que el crecimiento económico, nos dicen que hay que reducir la pobreza, pero no vemos, por lo menos desde la iniciativa privada, que es uno de los principales motores del desarrollo del país. Sí, eso es indiscutible, pero no vemos que la empresa privada también genere empleos formales. Aquí lo que día a día, lo que observamos es que son las pymes las que se están convirtiendo en el principal soporte de la economía de este país. Entonces, ¿dónde quedaron esas promesas que hoy por hoy pues no vemos ni un resultado, licenciada Castillo? Sí, mire que en eso muy acertado comentario, porque ese tipo de situaciones las empezamos a escuchar, bueno, en la última década, creo que con más insistencia, creo que fue ahí por el 2013, luego en 2014, que se hablaba de un modelo que iban a venir inversionistas al país y que iban a venir, hablaban de 2.500 millones de dólares, que se iban a crear 600.000 empleos. Y luego también continuaron otros gobiernos, está el actual también, que se iban a crear empleos, que iba a haber más inversión, y realmente que ni bien inversión externa está prácticamente estancada, y la inversión nacional, los inversionistas nacionales están siendo muy cautelosos aquí por varios motivos, ¿verdad? Porque quieras o no, ahorita está la buena noticia que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, que eso genera confianza entre los inversionistas, pero aparte de la confianza que genera el acuerdo, está también la situación política que se tiene entre los diferentes poderes del Estado, y especialmente el legislativo, ¿verdad? Que crean ese clima de incertidumbre, que también es otro factor que aleja la inversión y hace que los inversionistas también sean más cautelosos. Pero volvemos al tipo de empleo que genera la empresa privada. La mayoría son empleos precarios, que a veces no pagan ni la mitad del salario mínimo. No les dan la seguridad social, no les dan todos los beneficios laborales que corresponden. Entonces, con ese tipo de empleo nuestro país no va a ir a ningún lado, porque apenas le da a las personas algo de ingresos para sobrevivir, pero no para sacar adelante un hogar, que puedan educar bien a sus hijos, que puedan darle salud a sus hijos, para que aprovechen, digamos, mejor el tipo de educación que se les da. Y sabemos que en nuestro país más o menos el 70% del empleo es precario, y sabemos bien que la economía de Honduras se sustenta en la pequeña empresa y en las remesas que vienen del país, que son las que dinamizan el consumo interno. Entonces, estas MIPYMES realmente son las que dinamizan la economía, pero son los empresarios de empresas de todos los tamaños las llamadas a generar esos empleos, porque el Estado no puede seguir generando tanto empleo, porque ya vemos que la masa salarial es enorme, y entonces cada vez se va a estar aprobando nuevos presupuestos cada vez más elevados, y igual para cumplir con los compromisos de pago de deuda, y prácticamente para pagar salarios. Doctora. Entonces, esa es la situación que se tiene, ¿verdad? Que ojalá que cambie y que realmente sean salarios competitivos los que se paguen. Doctora, yo le agradecemos mucho por compartir con su tiempo y conocimiento con la audiencia de Cuarto Poder, pero es lo que siempre he cuestionado, que el sacrificado es el trabajador. Regímenes especiales, un salario precario, el Estado deja de percibir esos impuestos y el trabajador no sale tampoco de su pobreza. La chiclera vende productos de la gran empresa estructurada. Y los capitales se van y no vuelven nunca más. Gracias, doctora Castillo, por su participación esta tarde en Cuarto Poder. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Pero un día la vamos a invitar para dialogar sobre ese funcionamiento de la economía. Los trabajadores, que le llamamos informales, venden productos de las grandes empresas
estructuradas sin ningún tipo de derecho. Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo. Encontrémonos el próximo lunes. Cuídense mucho. Vaya, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.